Mi idea hoy es un poco que os llevéis una visión general de cómo se trabaja en neuropsicología en pacientes oncológicos a nivel pediátrico, en niños y niñas que han padecido algún tipo de cáncer. Y la idea es eso, que llevéis una visión general y global de cómo suele suceder, ¿vale? Por eso he decidido explicar un poco para situarnos en un primer momento qué es el cáncer infantil, la incidencia que tienen los tipos de cáncer infantil más comunes que nos encontramos a la hora de trabajar a nivel de neuropsicología y en rehabilitación e intervención. Luego los tratamientos que se suelen aplicar, porque estos tratamientos tienen una importancia que es lo que nos va a marcar cómo vamos a tener que trabajar y de qué manera lo vamos a tener que hacer. Y, y después lo que ya igual una parte que nos interesa más como neuropsicólogos, ¿no? Que sería la parte de evaluación, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar a estos niños que nos llegan a una unidad de daño o que nos llegan a cualquier tipo de consulta. Y luego un poco cómo tenemos que establecer la intervención y qué partes son importantes a nivel pediátrico o a nivel infantil en la intervención y en la rehabilitación. Perdón, que me está costando hacerme al Zoom y a la presentación. Bueno, ¿qué es el cáncer infantil? Es un poco donde vamos a entrar primero. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el término cáncer infantil se utiliza básicamente para designar cualquier tipo de cáncer que pueden padecer tanto los niños como los adolescentes. Realmente vamos a ver un recorrido más o menos entre los 0 y los 14 años, que es donde los aglutinamos todos, aunque podríamos alargarlo hasta unos 20. ¿Vale? Hasta ya el final del periodo de maduración del cerebro, pero nos vamos a centrar más o menos entre eso, un niño, adolescente o final de la adolescencia, más o menos. Es, al margen, el cáncer de manera sintética se puede definir como la proliferación anormal y descontrolada de células que escapan al control del organismo. En el caso de los niños, es muy complicado establecer a causa de qué o cuál ha sido lo que ha provocado la aparición del tumor o del cáncer o de la leucemia. Es complicado establecer porque muchos niños les aparece con muy corta edad, entonces el recorrido vital es muy corto y no se entiende a veces muy bien a qué se debe la aparición del cáncer. Y ante las evidentes limitaciones que existen de cara a la prevención, porque se desconoce esta parte de dónde aparecen y de qué manera se produce la aparición muchas veces, cuanto más avancemos el diagnóstico y cuanto más precoz sea este diagnóstico, va a ser clave sobre todo para prevenir y poder estructurar mejor el posible desarrollo que tenga este niño, cómo va a ser y cómo tenemos que actuar a largo plazo y a corto plazo y a medio plazo en un niño después de padecer un cáncer. A nivel de incidencia, según nos dice la OMS, hay diferentes webs, sedes, asociaciones, etcétera, donde podéis consultar, pero he preferido pasarme en la OMS para que sea un poco más general. Vale, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo. No es la principal, pero es una de las principales, ¿vale? Cada año se diagnostican de cáncer aproximadamente unos 300.000 niños a nivel mundial de entre 0 y 19 años. Es verdad que durante la última década lo que ha ocurrido es que muchos de los niños que antes morían sí o sí a causa de un cáncer y se recuperaban entre un 15 y un 20%, hoy en día estamos en tasas alrededor del 70-80%. Si nos centramos a nivel español, que es donde yo más información tengo y donde mejor me manejo, ¿vale? En el registro español de tumores infantiles se decanta más o menos por un 30% son leucemias, un 22% serían tumores del sistema nervioso central y un 13% linfomas. Serían los más comunes, podríamos decir, o los que más tienen los niños hoy en día a nivel pediátrico. Hay una página que es la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica, donde podéis ver más o menos cómo evolucionan los casos y cada año cuántos niños hay. Si os fijáis, este año, en este último año, se han diagnosticado 1.100 niños de 0 a 14 años. El porcentaje de curación está en una media del 78% en una supervivencia de 5 años, es decir, en los siguientes 5 años, cuántos niños sobreviven al cáncer.
Y aquí tenemos un gráfico un poco más desglosado, donde los porcentajes no cambian, pero nos aparece también el neuroblastoma, con un 9%, que sería el siguiente en la escala de incidencia, y también uno de los que más nos va seguramente a llegar también a nivel de clínica para tener que trabajar con el niño, y de los que más también nos va a interesar a ese nivel. Luego, si nos centramos en los tipos de cáncer, la leucemia, que hemos visto que es el de mayor porcentaje a nivel de cáncer infantil. Es un cáncer de la sangre que se origina en la médula ósea, que es el tejido que se encuentra dentro en el interior de los huesos y que produce que las células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas estén alteradas, infectadas. ¿Cuál es el más común dentro de los diferentes tipos de leucemia que existen? En niños, el más común y el que más vamos a ver y el que más nos va a llegar a clínica sería la leucemia linfoblástica aguda, que esta es la abreviatura que tiene y donde más lo vamos a ver en los artículos. Es la más común en niños y sobre todo el pico donde más niños con este tipo de cáncer aparecen es entre los 2 y los 5 años. Si vais igual a otro tipo de artículos anteriores de hace unos años, veréis que pone de 2 a 8, pero realmente el pico se marca entre los 2 y los 5 años, es donde más aparecen, aunque es verdad que pueden darse en otras edades antes o después de este momento. Luego tendríamos los linfomas, que serían el cáncer que se desarrolla a partir del sistema linfático, que sabéis que está repartido por todo el cuerpo, en el bazo, el timo, los ganglios, la médula ósea, ¿vale? Que contienen tejido linfoide, como son las amígdalas, la piel, el intestino delgado, el estómago. Un linfoma puede desarrollarse en cualquiera de estos órganos y puede ser un linfoma de Hodgkin o de no Hodgkin. La mayoría de los niños tienen linfoma no Hodgkin, ¿vale? Este sería el cáncer más a nivel de linfomas, lo que más nos encontraríamos en niños sería de este tipo, de los de linfoma de no Hodgkin. Si pasamos a tumores sólidos, ya sabéis que la palabra tumor no siempre implica que se tenga un cáncer. Hay algunos tumores que son benignos, ¿vale? No son cancerosos, entonces estos tendrían una implicación, este tumor sólido, sobre todo si se da en ciertas zonas, ¿vale? Aunque no desarrollen un cáncer, por si es a nivel cerebral y tenemos una masa, esa presión intracraneal que va a ejercer, esa presión que va a ejercer sobre las células, sobre según qué zonas en un cerebro en desarrollo, va a tener también unas consecuencias. Y es importante saber cuánto tiempo ha estado, qué edad tiene el niño, etcétera, etcétera. Si se puede extirpar, si no se puede extirpar, si va a seguir creciendo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que aunque no sea propiamente un cáncer, el tumor en sí ya va a provocar, si se encuentra en algunas de las zonas a nivel cerebral que nos interesan o que son difíciles también de acceder, de poder extirpar, de poder hacer la cirugía, va a tener también consecuencias el simple hecho de tener una masa que está ejerciendo una presión a nivel cerebral, ¿vale? O en cualquier, a lo mejor, otro tipo de zona que implique de alguna manera el sistema nervioso central. Y luego tendríamos, por otra parte, los que son células mucho más agresivas que originan tumores sólidos malignos, que aquí habría que ver cómo se trata, que luego pasaremos a una parte de tratamiento donde explicaremos un poco, según cada tratamiento, qué consecuencias y secuelas va a tener. Dentro de los tumores sólidos hay diferentes clasificaciones. Tumores del sistema nervioso central, ¿vale? Que se clasifican y denominan por el tipo de tejido en el que causan o en el que se desarrollan, ¿vale? Luego veremos unos cuantos. Es el segundo tumor más frecuente en niños, el tumor del sistema nervioso central. Ya habéis visto antes que está sobre un 22% de incidencia. Y se suele dar en la infancia y en la adolescencia, sobre todo entre los 5 y los 10 años de vida. Aparte de otro tipo de complicaciones que vamos a ver después a nivel cognitivo, que seguramente nos interesen más, pueden producir convulsiones, cefaleas, vómitos, irritabilidad, alteraciones de conducta, somnolencia, un montón de secuelas o de consecuencias según la zona en la que esté y el tipo de tumor que sea. Tendríamos, o el más común dentro de los tumores sólidos y del sistema nervioso central, sería el neuroblastoma,
Es un tumor que se origina en las células nerviosas simpáticas, podemos decir del cuello a la pelvis. Habitualmente donde se encuentra más y donde más aparecen es en el abdomen. Es un tumor que solo se desarrolla en niños, es importante, o sea, solo lo vamos a ver en este tipo de población. Generalmente se da antes de los 5 años y normalmente es la presencia de una masa y dolor abdominal, ¿vale? Aunque además puede acompañarse también de diarrea, dolor de huesos o otro tipo de secuela. De alguna manera, este neuroblastoma que se encuentra en otra zona no va a ser tanto la afectación que produzca el propio tumor, lo que nos interesa a nosotros, no la consecuencia del tratamiento. Luego, otros tumores sólidos de menor incidencia en niños serían el tumor de Wilms, que afectaría a los riñones, el retinoblastoma, que está alrededor de un 3% más o menos de niños, que afecta a las retinas, habitualmente se da en ambos ojos, no solo en uno, suele afectar a ambos. El rabdomiosarcoma, que afectaría a los músculos, y luego el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, que afectan a los huesos. La diferencia es que el osteosarcoma afecta sobre todo a los huesos largos, especialmente a los huesos largos de la pierna y del brazo, y el sarcoma de Ewing podemos decir que afecta a otro tipo de huesos, que no serían los huesos largos en este caso. Que estos nos interesan mucho menos porque no son los que más vamos a ver a nivel de clínica. Van a pasar, es decir, van a llegarnos niños igual en algún momento, pero no es lo más habitual. El que más encontramos por lo menos yo lo que más me encuentro en clínica suelen ser los neuroblastomas o niños que vienen sobre todo por algún tipo de linfoma muy concreto y leucemias. Sobre todo neuroblastomas encontramos más de lo que parece. Luego pasamos a otra parte. Bueno, hemos dejado la parte de cáncer, tumores, un poco que era para situarnos, ¿vale? Porque lo que nos importa de alguna manera y lo que tenemos que tener en cuenta también es lo que viene ahora, los tratamientos. Aquí es donde realmente viene un poco el problema o la necesidad de que nosotros nos incorporemos a la rehabilitación y la intervención en estos tratamientos. El primer aspecto sería la cirugía, ¿vale? ¿Qué pretende la cirugía o qué objetivo tiene la cirugía? Concretamente es la de reducir o extirpar la masa tumoral, ¿vale? Porque esta masa tumoral seguramente va a ejercer una presión, ¿vale? Que a nivel cerebral sobre todo, que es lo que nos interesa a nosotros, que va a estar seguramente necrosando zonas, provocando una presión intracraneal que esté aplastando otras áreas que nos interese conservar. Entonces, lo que se suele producir con la cirugía es la extirpación completa de los tumores malignos, ¿vale? Y los benignos también, evidentemente, todos intentar extirparlos al máximo posible, ¿vale? Si la extirpación es completa, el pronóstico seguramente va a ser mucho mejor que si se dejan restos, ¿vale? Porque hay veces que no se puede extirpar completamente el tumor por la zona en la que se encuentra y se dejan restos. Y es importante saber si la extirpación es completa o no, porque eso va a depender mucho del pronóstico que pueda tener el niño en un futuro o no. Si se dejan restos, pueden aparecer más complicaciones a largo plazo, va a necesitar de otro tipo de tratamiento añadido durante mucho más tiempo para eliminar esas células que han quedado cancerosas. Entonces eso va a implicar solamente mucho más radiación, mucha más quimioterapia, va a tener muchas más consecuencias a largo plazo. Si se deja un resto, lo que estamos intentando, sobre todo si es maligno, hay que completar con estos otros tratamientos que estábamos comentando. La localización más frecuente de los tumores que necesitan este tipo de cirugía y que los encontramos a nivel cerebral y que son los que más nos interesan a nosotros, la ubicación más frecuente es, en la infancia se supone que es el cerebelo, pero concretamente es en la fosa posterior.
es un cáncer muy común en niños y es el que más nos encontramos muchas veces en la clínica, y es un tumor en fosa posterior, que hay veces que se puede extirpar y otras que no, según el tamaño, el tipo y en qué zonas limítrofes esté tocando o no. Hay veces que se dejan restos, hay otras que no, según si se puede intervenir más o menos, ¿vale? Y este tipo de tumor, que es el más común dentro de los tumores sólidos, estaría en niños estaría entre el 8 y el 31%, ¿vale? Y tiene déficit motores, como puede ser ataxia, por la zona en la que se encuentra. Hay un mutismo transitorio en la fase aguda, que luego seguramente desaparecerá o se transformará en otro tipo de trastorno a nivel de lenguaje. Y luego hay diferentes síndromes asociados, ¿vale?, a este tipo de tumor. El más habitual, aparte del síndrome de mutismo, también sería el síndrome cognitivo-afectivo cerebeloso, que de alguna manera implica todo el tracto frontocerebeloso de fibras que se ven comprometidas por este tipo de tumor. Entonces encontramos sintomatología afectiva, cognitiva, conductual y lingüística a todos los niveles, tanto por ejemplo de función ejecutiva, de memoria visoespacial, alteraciones del lenguaje, conducta. Todo eso lo encontraríamos un poco en este tipo de síndrome cognitivo afectivo cerebeloso. La idea y la visión que debéis tener es que afectará seguramente al tracto de fibras frontocerebelosas, y sabéis que tiene mucha implicación toda la parte frontal más ligada a conducta y a gestión emocional y parte ejecutiva, y luego a una parte más de coordinación motora y a otros niveles de coordinación más cerebelosa. Muchos de ellos van a aparecer algún tipo de ataxia o de trastornos motores más relacionados con problemas oculomotores de coordinación. Va a haber un poco de todo y va a variar bastante, depende de cada niño. Luego, el siguiente tratamiento que tendríamos sería la quimioterapia. La quimioterapia es cualquier tratamiento con químicos. Eso creo que lo tenemos claro. Supone la administración de una serie de medicinas para destruir las células cancerosas. Esa es un poco la visión general. ¿Vale? Aquí sí que hay que hablar de lo siguiente. Este tipo de quimioterapia produce muerte celular, ¿vale?, ya sea por vía general o por vía intrarraquídea. Es cierto que hay que diferenciar ciertas cosas. Los niños sometidos a tratamiento de quimioterapia, ¿vale?, que es el tratamiento habitual que se da en las leucemias, por ejemplo, sin radiación, encontramos que los que tienen una administración intravenosa de la quimioterapia suelen tener menos secuelas que los que tienen una intratecal o otro tipo de administración de la quimioterapia. Y es algo que se ha visto a nivel de estudios. ¿Qué produce el tratamiento con quimioterapia? ¿Vale? Que es el más común, ¿vale? Si vemos que el principal que se da en niños casi siempre es quimio primero, ¿vale? Sea el tipo de cáncer que sea, probablemente para leucemia el tratamiento más común es la quimioterapia sin radioterapia, ¿vale? Entonces encontramos un deterioro cognitivo a largo plazo. Eso es lo que nos dicen los diferentes estudios y en lo que coinciden todos en un gran recorrido. Luego veréis que al final de la presentación os he puesto una parte de bibliografía de los últimos 10 años más o menos, y todos coinciden en lo mismo, los de hace casi 10, como los últimos de 2018-19, todos van en la misma línea. ¿Vale? Hay un deterioro cognitivo a largo plazo, cognitivo por diferentes aspectos. Por la parte de necrosis que puede causar el propio tumor en sí. Por la necrosis, por la zona en la que se encuentre y afectación del hub coordinador que hay en esa zona. Todo esto va a hacer que, según cada niño, la afectación varíe y sea diferente, pero más o menos está claro que hay un deterioro cognitivo a largo plazo. La inteligencia suele ser la más afectada en este tipo de tratamientos en comparación al grupo normativo o control que se tenga. Es la más afectada porque se ve una desviación de entre 6 y 8 puntos en algunos casos, y de media está más o menos ahí.
Y sobre todo porque también es verdad que no se va recuperando a largo plazo, sino que el niño se va como manteniendo y le cuesta mucho llegar a estabilizarse y a llegar a niveles de grupo control. La memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento también es de lo más afectado, sobre todo la velocidad de procesamiento y la motricidad fina. ¿Por qué se ven afectados sobre todo la velocidad de procesamiento? Y eso afectará al mismo tiempo a memoria de trabajo, aprendizaje, porque el tratamiento con quimioterapia lo que nos suele producir es un menor volumen de sustancia blanca. Ya sabéis que un menor volumen de sustancia blanca implica sí o sí un enlentecimiento o un peor manejo de la habilidad de velocidad de procesamiento de la información. ¿Vale? Lo que también se ha visto, sobre todo en niños tratados con quimioterapia, es que esta pérdida de sustancia blanca se focaliza sobre todo en el cerebelo y en las áreas prefrontales. Volvemos un poco a lo mismo. Aparte de tener, podríamos decir otra vez un poco que ese tracto frontocerebeloso vuelve a estar dañado o lesionado por la secuela derivada del tratamiento de quimioterapia. La edad en este caso sería un pronóstico de riesgo y luego también, o sea, os he hecho un resumen al final de secuelas y lo volveremos a hablar, pero cuando menor sea la edad del paciente, mayor riesgo de padecer grandes secuelas a largo plazo van a aparecer. Si el tratamiento de quimioterapia está combinado con radioterapia, existen mayores secuelas o más significativas estas secuelas, porque las secuelas más o menos son las mismas, pero su nivel de significación va a ser mucho más grande, o sea, la afectación para el niño o para el paciente va a ser mucho más importante, si aparte de la quimioterapia también recibe radioterapia. Y hay que tener en cuenta que estos tratamientos, muchos de ellos, no vamos a ver sus secuelas hasta un largo plazo. Entonces hay que tener en cuenta que los tratamientos tienen que ser largos, continuos, porque van a aparecer diferentes secuelas en diferentes momentos. Y es importante en ese punto el poder tener claro de dónde viene esa problemática, qué es lo que está fallando y la necesidad que tendremos en un futuro seguramente de ir trabajando otro tipo de habilidades o de características en el niño. Luego pasaríamos a la radioterapia. En comparación con la quimioterapia, la radioterapia sí que tiene mucho más investigación detrás, porque desde un principio sí que se vio la necesidad de investigar sobre esto. Hay muchos menos artículos sobre quimio que sobre radio, ¿vale? La radioterapia al final supone el uso terapéutico de radiaciones ionizantes. Esto provoca la destrucción de las células tumorales residuales si se ha dejado algún resto del tumor, ¿vale? Y si no, el simple hecho de atacar también al tumor. Y la dosis que se da de radioterapia variará en función del tipo de tumor que tenga el niño y de la edad. Es verdad que se ha evolucionado a nivel de radioterapia en los últimos años y los tratamientos nuevos que han aparecido ha conseguido disminuir en parte el impacto de los efectos secundarios o de las secuelas a largo plazo. Le han reducido en una parte significativa, pero aún así siguen habiendo y existiendo este tipo de secuelas en el niño que recibe tratamiento. No desaparecen sin más, aunque se ha modificado el tipo de radioterapia, porque ahora se utiliza una muchas veces focalizada por protones, aunque sea focalizada, eso no deja de implicar que siguen habiendo dificultades, pero podríamos decir que no son tan significativas como en tratamientos de radioterapia de otro tipo que no sea focalizada por protones. Según los estudios encontramos dificultades a nivel conductual, cognitivo y emocional. Diríamos que son un poco más marcados estos o más significativos que los que encontramos en el tratamiento de quimioterapia de leucemia sin radioterapia. ¿Vale? Déficit en inteligencia, en habilidades académicas, en memoria, atención, velocidad de procesamiento de la información, función ejecutiva, especialmente en planificación y secuenciación, también por la edad, porque les toca tener esa función ejecutiva puesta, ¿vale? Que de eso hablaremos en la parte de intervención. Lenguaje expresivo, capacidades visoespaciales, también se ven afectadas conducta y regulación del afecto. Muchos de ellos van a tener apatía, desinhibición,
falta de control emocional, irritabilidad excesiva, porque también va a entrar un poco aquí también hay una parte de implicación no solo de la lesión propia del tumor o del cáncer, más las secuelas del tratamiento, sino que va a haber también una especie de los roles que se han formado en ese momento a nivel familiar, y eso también va a provocar un desarrollo de un tipo de conducta y de regulación del afecto también importante, que también deberemos de tratar en su momento. Y todo esto siempre en comparación con grupos de edades similares. ¿Vale? Muchos de estos niños que reciben tratamiento de radioterapia desarrollan grandes dificultades académicas, ¿vale? Desde el punto que tiene que intervenir necesidad educativas especiales, es decir, van a tener la necesidad de adaptar muchas de los recursos, y van a tener que necesitar apoyo continuo, y aparte incluso muchos niños que están en el punto de recibir tratamiento van a estar ausentes también del centro escolar. Entonces, esto también implica un retraso a nivel del resto de compañeros. Además, lo que se ha visto también es que en pacientes, en estudios a largo plazo, sobre todo a nivel de radioterapia, lo que se ha visto muy bien es que estos niños tratados con este tipo de radioterapia más que no es focalizada, se encuentran que tienen más problemas a nivel general para poder aprender o desarrollar una tarea compleja que al mismo tiempo implica una carga motora, como puede ser conducir. Es decir, van a tener muchos problemas para poder ejercer algún tipo de trabajo que sea complejo y que tenga mucha carga motora y también mucha carga ejecutiva. Van a tener grandes problemas a la hora de poder realizar este aprendizaje de esa tarea. Todo a causa de las secuelas que deja el tratamiento. Simplemente esto que he puesto aquí es para comentar que los estudios de tractografía de tensor de difusión confirman el efecto negativo que causa en la sustancia blanca la radioterapia, ¿vale? Y que esto es lo que se asocia evidentemente con ese peor rendimiento cognitivo, o que esa falta de buena ejecución a nivel de habilidades, aunque esto lo matizaré en la parte de intervención. También nos hablan de lo que estamos hablando, que hay una diferencia entre la radioterapia focalizada con botones y la no focalizada. Las secuelas de la focalizada serían menos significativas que las derivadas de cualquier otro tipo de tratamiento de radioterapia, ¿vale? Y también se comenta en los diferentes estudios que los niños tratados con radioterapia no focalizada, ¿vale?, tienden a tener un mayor número de dificultades a la hora de adaptarse al entorno y a las necesidades. Esto traduce de alguna manera lo que nos viene a contar y lo que vemos habitualmente en estos niños, que es verdad que hay un punto en el que tenemos que ser conscientes que los niños que nos encontramos adolescentes hoy en día vienen de unos tratamientos cuando eran niños que no son estos. Entonces, es verdad que muchos de ellos vamos a encontrar un tipo de patología que los que hoy en día se han tratado con radioterapia focalizada, no sabremos exactamente cómo va a ser todo el desarrollo, porque es relativamente nueva y no han llegado igual hasta ese punto. Pero es verdad que esto se podría traducir en una falta de autonomía, ¿vale? Son niños que necesitan constantemente una supervisión por parte de otra persona para poder realizar eficazmente cualquier tipo de tarea, porque muchos de ellos incluso dan bastante la sensación de no tener ningún problema, pero a la hora de ejecutar cualquier tipo de actividad o de necesidad o AVD van a tener dificultades a la hora de desarrollarla. Por eso la radioterapia focalizada, según nos cuentan los expertos y los investigadores, sería un factor de protección para la preservación de habilidades cognitivas necesarias para un buen desarrollo de la autonomía. Es decir, hoy en día nos interesaría más potenciar este tipo de radioterapia, aunque no siempre se puede, ¿vale? Porque nos ayudarían a preservar mejor los niveles de autonomía en un futuro y a largo plazo del niño. Y a nivel general, para que toda esta información un poco de alguna manera la recapitulemos y hagamos un poco de síntesis, podemos decir que he aglutinado un poco todo, porque es verdad que aunque diferenciemos entre quimioterapia, radioterapia, o si es conjunta, sino porque cada tratamiento va a ser para diferentes tipos de tumores, tienen secuelas muy, muy similares,
¿vale? Al final lo que nos encontramos delante cuando vamos a trabajar son niños que podemos decir que tienen estas secuelas que os voy a un poco a explicar aquí en general. Tanto el tratamiento con radioterapia como con quimioterapia se ha asociado con peores resultados a largo plazo debido a la pérdida de sustancia blanca. Además, la radioterapia, aunque ha mejorado su tratamiento como en la parte de radioterapia focalizada, aún sigue teniendo riesgos significativos para el niño a largo plazo, va a comprometer gran parte de sus habilidades. Esto se produce porque existen apoptosis, inhibición de neurogénesis y una hipoxia con necrosis de la sustancia blanca, ¿vale? Que provocan en muchos niños un daño irreversible, ¿vale? De esa estructura o de esa zona o de diferentes zonas que conducen a la necesidad de una intervención neuropsicológica. La pérdida de esta sustancia blanca debido a la radiación o a la quimioterapia puede explicar lo siguiente, es que incluso en muchos casos, y si se puede, se retrasa este tratamiento hasta los 8 años, básicamente porque entendemos que si dejamos que el cerebro se desarrolle en el máximo posible, que el niño adquiera las máximas capacidades, cuando apliquemos el tratamiento vamos a estar destruyendo capacidades que ya han sido adquiridas, entonces luego no tenemos que crearlas. Entonces va a ser el riesgo va a ser mucho menor cuando más tarde se produzca el tratamiento. Cuando más pronto se produzca el tratamiento, más graves y el pronóstico va a ser mucho peor a nivel de secuelas. Es decir, a menor edad, el pronóstico es que van a padecer mayores secuelas. Cuando más mayor sea el niño, estas secuelas van a ser mucho menores, aunque va a depender siempre del tipo de tumor, del tipo de tratamiento y de un montón de cosas más y de características individuales de cada uno de ellos. Por esto en rasgos generales sería de esa manera. Un factor de riesgo es la edad. A menor edad, mayor secuela. Y luego, ¿dónde tenemos que intervenir a nivel clásico de neuropsicología? En la inteligencia, que es donde se ve una disminución, en la atención, sobre todo en la selectiva, y en la atención sostenida al principio es muy importante, en la velocidad de procesamiento porque existe un enlentecimiento debido a la pérdida de sustancia blanca, la memoria verbal porque hay problemas de fijación, de almacenamiento y de recuperación de la información y esto al final se va a traducir en problemas de aprendizaje, tanto a nivel verbal y en muchos de ellos a nivel visual, pero es verdad que se da mucho a nivel verbal porque existen, como vemos aquí al final, problemas de lenguaje, tanto de fluidez verbal como de enunciación verbal, pero sobre todo lo que más vemos nosotros es un gran problema de comprensión, ¿vale? Está bastante alterada la comprensión, porque incluso pueden tener una buena fluidez verbal o una buena expresión, pero el nivel de comprensión es muy limitado. Entendemos que unido al programa de velocidad de procesamiento a la hora de gestionar la información que entra, ¿vale? Como también el hecho de que hay un problema de lenguaje y de buena adquisición de gran parte del lenguaje, lo que les limita mucho a la hora de la comprensión, ¿vale? Y luego a nivel de función ejecutiva encontraríamos problemas de fluidez, de generación de alternativas, de memoria de trabajo, de planificación y de organización. Entended que hablamos de función ejecutiva en edades donde no están realmente construidas aún, sino que muchas de ellas es el momento de empezar el cerebro a construir los procesos y las redes necesarias para la función ejecutiva y la planificación, la organización, la secuenciación, igual que las inferencias y la abstracción, sería ese momento de trabajarlas. Entonces, se van a ver más limitadas. Si por eso hablamos solo de este tipo de función ejecutiva, porque realmente se va a ver afectado porque en ese momento es lo que debería de estar más o menos empezando a funcionar. Y luego se diferencian dos tipos de patrones dentro del daño, ¿vale? Sería el daño cognitivo global o difuso, que sea de gravedad leve o moderada y tiene un montón de síntomas asociados y aparte muchas veces, ¿vale? Si el tumor aún está o no, o ha quedado un resto tal, hay que tener en cuenta la velocidad de crecimiento de ese tumor, ¿vale? Y lo que implica, porque cuando más lento sea, más podremos trabajar con el niño para que mantener ciertas redes y ciertos procesos y anclarlos, ¿vale? Y cuando más rápido vaya, menos tiempo vamos a tener y la intervención seguramente va a ser mucho más rápida. Y luego muchos de ellos llevan asociados crisis epilépticas, la presencia de crisis epilépticas, ya bien sea por el propio tumor, por la cirugía o en el post cirugía, que también hay que tener en cuenta que también van a provocar un daño a otros niveles. Y luego un déficit cognitivo específico que este estaría relacionado con
una lesión o un tumor mucho más localizado, que se ha podido extirpar, diríamos, mucho más limpiamente, que ha dejado mucho menos, mucha menos secuela, ¿vale? Y sería mucho más específico porque igual habría que tratar solo X procesos o X habilidades según la zona específica del tumor. Es cierto, por ejemplo, que en tumores más concretos o localizados, si está en el hemisferio izquierdo o derecho, sí que vamos a encontrar, si es en el hemisferio izquierdo, más problemas de lenguaje que si está en el derecho, pero en el otro tipo de tumores que necesitan de tratamientos de quimio o de radio, el problema del lenguaje aparece siempre, ¿vale? Sea el tumor haya estado en un hemisferio o en otro, es un problema más generalizado. Y luego pasaríamos a la evaluación neuropsicológica. Vale, vamos allá. Es importante, ¿vale? Porque así nos lo dicen todos los estudios de metaanálisis de revisión bibliográfica, que hay unos déficits a nivel cognitivo que tenemos que valorar. Pero ¿por qué es importante la evaluación neuropsicológica? Es importante porque estamos delante de un niño, ¿vale? Que al final lo que tenemos es un sistema nervioso central que no se ha acabado de completar su desarrollo, que está en fase aún de desarrollo. Necesitamos saber exactamente desde qué punto partimos para ver cómo trabajamos. De ahí la importancia de esta evaluación neuropsicológica. ¿Cómo debe ser la evaluación neuropsicológica? Hay que realizar una evaluación lo más extensa posible, ¿vale? Y valorando el máximo de habilidades posibles. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, es un cerebro en desarrollo, depende de la edad del niño, tiene que tener unas capacidades u otras adquiridas, y tampoco vamos a saber a largo plazo, ¿vale? Si va a poder adquirir o no según qué capacidad. Entonces es interesante tener una vista de todo, ¿vale? De todo el perfil cognitivo del niño para entender si vamos a tener más problemas o no a largo plazo y si también tenemos que empezar a intervenirlos previamente o a ir preparándonos para lo que pueda debutar más adelante. Es súper importante y es una de las cosas básicas que tenemos que hacer, que es la reacción de una buena entrevista, tanto, sobre todo a los padres, como incluso al entorno escolar, si es necesario, es un niño que ya ha estado escolarizado y ha llevado un tiempo, y todo, si los profes han sido los mismos siempre, es importante tener su visión desde el entorno escolar, ¿vale? Con ese máximo de información, realizar una buena anamnesis. ¿Por qué es bueno realizar una buena anamnesis también? Porque cuando valoremos al niño en esta evaluación tan extensa, en la que vamos a incluir diferentes habilidades, desde las más básicas a las académicas o a las psicopatológicas y de conducta, tenemos que valorar también qué aspectos eran premórbidos y cuáles no, porque eso también es importante. Porque nos encontramos con muchos niños en el que a veces se ha achacado la problemática a el cáncer que ha padecido, pero cuando indagas un poco más te das cuenta que era un niño que previo al tumor, previo al cáncer, ya existían unas patologías asociadas y que ya venían premórbidamente con el niño, y es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque a veces vamos a tener una comorbilidad entre un niño tratado por cáncer en el que aparecen aspectos de igual TDAH o TEA o otro tipo de trastorno del neurodesarrollo, pero si indagamos un poco vemos que previamente eso ya existía. O sea, hay que también separar qué viene de un sitio, qué viene de otro, aunque a la hora de intervenir vamos a intervenirlo todo, ¿vale? Pero es importante establecer un poco de dónde viene cada aspecto. O si es secuela realmente del cáncer. Hay que saberlo todo y tener esa información recogida y recolectada para poder establecer exactamente de qué punto partimos. Hay que valorar habilidades generales, académicas, psicopatologías de conducta. ¿Por qué académicas? Porque todos los niños van a llevar un proceso académico al lado. Eso hoy en día es así y nos es muy difícil escapar de ahí. Entonces, nos interesa también ver, porque a veces a nivel académico, si han trabajado mucho algo, está mejor preservado que a nivel general, ¿vale? Y es un poco para ver también en qué punto está y qué tipo de adaptación podemos recomendar en el cole o no a la hora de intervenir. Habilidades generales que tenemos que trabajar. Inteligencia. Mi recomendación es trabajar siempre con Wechsler, no es por hacer publicidad, pero es cierto que
tiene un largo recorrido de pruebas que son muy similares, ¿vale? Tanto si empezamos con una WIP, si pasamos a un WISC y a un WISE en un futuro. Yo tengo niños en la clínica que han pasado, que están allí desde antes de los 6 años, que hoy en día tienen 20, ¿vale? Y se les ha pasado todas las baterías diferentes de Wessler. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes un perfil muy parecido porque te da esa buena información, ¿no? De los mismos ejes más o menos, aunque hayan cambiado las pruebas y las ediciones sean diferentes, pero más o menos te da una visión bastante homogénea de toda esa parte de inteligencia y de evolución y ver si el niño adaptado ha llegado a su techo, si no mejora. Entonces, yo la recomiendo por eso, porque como vamos a necesitar ver un largo recorrido en estos pacientes, es interesante tener esta prueba que al final la puedes pasar en diferentes etapas o tiene su adaptación en cada una de ellas. Luego, valorar atención, sobre todo la atención sostenida, es muy importante al principio porque va a aparecer mucha fatiga y esa fatiga es importante trabajarla, ver cómo está la atención sostenida, atención selectiva sobre todo. En estas edades ya sabéis que alternante y dividida va a ser difícil también. Se puede valorar, pero no va a estar tan desarrollada en según qué edades, ya a las edades más ya de 8, 9 años o 10, pues sí que deberíamos de valorarlas con mucho más interés. Sabéis que muchas pruebas de atención dividida o alternante no se pueden valorar hasta más de los 7 años, entonces pasaremos toda aquella atención que podamos antes. ¿Qué sería ideal? Pues un CPT, por ejemplo, nos vendría muy bien para valorar, porque es atención sostenida, tiene una parte selectiva, te da mucha información, ¿vale? Si sospechamos de algún otro tipo, pues alguna prueba más específica, pero bueno, cualquiera de atención nos serviría. Memoria también sería importante valorar, pero más que la memoria, sería importante que valorásemos la capacidad de aprendizaje, ¿vale? Porque esto sí que nos va a dar una idea de si el niño tiene una buena huella memorística, si no tiene una buena huella memorística, si tiene problemas a la hora de recuperar esa información, si el problema está a la hora de anclar la información, que es un poco lo que está pasando, si la velocidad de procesamiento está influyendo o no, que también la tendremos que valorar, ¿vale? Incluso tenemos que ser listos a la hora de valorar a los niños en este tipo de valoración, porque tendremos que ver si esta afectación de la velocidad de procesamiento que ya sabemos que va a tener por el tipo de secuela y por el tipo de daño en sustancia blanca, si le está mermando el que no llegue bien al resto de capacidades. ¿Vale? Yo aquí siempre recomiendo que muchos niños, tanto en las pruebas de Wessler muchas veces como en capacidad de aprendizaje, si llevan tiempo las pruebas, aunque el niño falle dentro del tiempo, dejar a ver si resuelve bien lo que se le está planteando, llegue en tiempo o no llegue en tiempo, porque me interesa ver si la capacidad base está, aunque no esté al nivel de eficacia que se está buscando. Entonces es importante muchas veces tener en cuenta eso, si esta velocidad de procesamiento nos está mermando o no el que se llegue a completar con eficacia la habilidad o no tiene nada que ver. ¿Vale? Entonces, sabiendo que ya venimos de un problema de velocidad de procesamiento, es importante tenerlo en cuenta. A nivel de percepción, porque en muchos casos vamos a tener problemas de percepción, visoperceptivos muchísimas veces. Acordaros que uno de los más comunes es el de la fosa posterior, va a estar cerca también de la parte occipital, igual ha habido presión, PIC, etcétera, etcétera, y es importante tenerlo en cuenta a la hora de valorarlo. Entonces, toda esa parte de visopercepción es importante tenerla en cuenta porque aparte nos va a ayudar sobre todo a adaptar en la intervención y según las necesidades que tenga el niño. A nivel de función ejecutiva, lo que se pueda pasar de función ejecutiva a nivel anterior a los 6 años es un poco complicado tener mucha idea de función ejecutiva, de abstracción, de planificación, porque cuesta un poco. ¿Vale? Sabéis que muchas de planificación, como puede ser Torre de Londres, tienes que esperarte hasta los 7 para empezar a pasarla, o hay otras como, pero bueno, podemos pasar flexibilidad a lo mejor con algo de Wisconsin o matrices, etcétera, etcétera, para ver un poco más de función ejecutiva y ver si está debutando o no, si tiene problemas a nivel de abstracción, planificación y organización, que es lo que más nos va a interesar en edades anteriores a los 7-8 años, ¿vale? Porque es donde tienen que estar adquiriendo ese tipo de capacidad en función ejecutiva. Lenguaje, porque sabemos que es algo donde va a haber mucho problema. Entonces es importante valorar lenguaje, aunque si trabajamos con equipo multidisciplinar, lo ideal muchas veces es que sea el logopeda quien lo haga, pero es verdad que nosotros también lo podemos hacer. Es importante valorar lenguaje, especialmente la comprensión en el lenguaje y la fluidez del lenguaje.
Y luego motricidad fina, sobre todo, ya sea en un purdue, con un montaje o con algo más sencillo, con un grooved o algo así, pero la motricidad es importante porque hay mucha patología asociada también a la motricidad fina, sobre todo por tema de sustancia blanca, por tema de velocidad de procesamiento, ¿vale? Porque, por ejemplo, en motricidad fina, que casi todas las pruebas llevan tiempo, es importante muchas veces que, aunque no llegue dentro del tiempo, ver si esa parte fina, con más esfuerzo y con más tiempo, se da o no se da. ¿Vale? Sería una de las cosas que también habría que ver. También copia de dibujo y tal nos vendría bien para ver un poco cómo va a nivel de motricidad fina. A nivel de lenguaje también hay que entender que en qué punto está el niño a nivel de lenguaje, si puede valorar o no, si lo tenía adquirido o no. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en todo el recorrido de la evaluación. A nivel académico, lo que solemos valorar es lectura, comprensión, cálculo y escritura. Como veis, todo ligado a las habilidades previas, ¿vale? Lectura y comprensión, sobre todo comprensión es de lo más afectado, y cálculo dependerá de la edad y del nivel de abstracción que tenga el niño. Y en escritura hay un poco de todo. Niños que llevan mucho intervenido a nivel de escritura y funciona muy bien, y a veces lo que nos encontramos es que a nivel académico o en las habilidades académicas que valoramos con pruebas específicas igual más académicas, como puede ser el Woodcock, lo que encontramos es que están mejor a nivel académico o están más cerca de la media o de puntuaciones Z cercas a cero, igual que sus compañeros, aunque en el resto de habilidades fallen mucho más por separado, porque esto igual lo tienen mucho más trabajado en algún punto. Entonces, pero también es interesante porque muchas veces veremos que no llegan, o sea, como puede ser en temas de aritmética, de cálculo, de comprensión, van a estar un poco más atrasados o mucho más según el nivel de afectación que tenga el niño. Y también es importante valorar habilidades académicas, que se me olvidó, porque solamente vamos a tener que pautar a nivel escolar o académico ciertas necesidades y cómo debería de intervenir. Entonces está bien que entendamos en qué puntos falla más para ver dónde tenemos también nosotros que intervenir. Luego, a nivel de psicopatología y de conducta, yo habitualmente suelo incluirlo todo junto porque en muchos de estos niños es muy difícil que ellos entiendan o puedan gestionar o comentar ciertas cosas. Casi siempre vamos a través de cuestionarios con entornos informadores. Entonces, es muy importante, en niños muy pequeños va a ser importante pues tirar más de una Bineland, de un Achenbach, de un Brief, para ver un poco cómo sería por completo a nivel psicopatológico y conductual el niño que tenemos, cómo está a nivel de estado de ánimo, si es un niño más ansioso, si está más deprimido, y eso también nos servirá para tener información y comparar cómo era ese niño anteriormente, porque hay muchos niños que cambian, sobre todo en las etapas más agudas del post-tratamiento, y es interesante ver un poco qué es lo que está pasando ahí. A nivel de habilidades sociales, muchos de ellos se retraen, han estado un tiempo ausentes del cole, de socializar, han tenido problemas a nivel de aspecto físico también, entonces esto también provoca ciertas dificultades, trastornos asociados que puedan aparecer de cualquier tipo, ¿vale? Problemas de conducta, agresividad, irritabilidad, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo que os comentaba antes, sobre todo para ver si hay una diferencia o no en cómo era el niño a nivel premórbido, si ha habido un cambio importante en el niño que era antes y el niño que es ahora, ¿vale? Y si este cambio es algo que va a permanecer, que es evidente que no va a ser estático, pero si es algo que podemos trabajar o no, y si tenemos que trabajarlo ya o podemos esperar a que se den otros procesos para poderlo poner en marcha y trabajarlo. Bueno, hasta aquí la parte de valoración. Me da a mí que me va a tocar correr un poco, ¿vale? Y vamos más un poco a nivel de intervención, aunque para mí lo que tiene que quedar claro a nivel de intervención es lo siguiente. Tenemos que ser conscientes siempre, siempre, siempre cuando trabajamos en niños que estamos delante de un cerebro que está en construcción, ¿vale? Muchas veces no hay que recuperar procesos, no es el cerebro de un adulto que ya tenía unos procesos creados, unas habilidades adquiridas, ¿vale? Yo cuando hablo de proceso me refiero a habilidades muchas veces, pero prefiero hablar de procesos.
¿vale? En un cerebro en construcción que a veces no tenemos que recuperar procesos. Si el niño sí que tenía adquiridos X procesos, trabajaremos para recuperarlos y será más fácil la recuperación. El problema muchas veces con estos niños es que hay que crear una estructura y un proceso que no existe. ¿Vale? No existe porque igual en el momento temporal en el que el niño ha sido diagnosticado del cáncer, que ha sido apartado de su vida habitual, que ha estado sometido a un tratamiento, era el momento ideal de adquirir X capacidad. Hemos perdido ese momento, habrá que recuperarlo y habrá que empezar de cero. ¿Vale? No podemos esperar que el niño esté en un punto, ¿vale? de maduración y de evolución cuando realmente está en otro debido a que ha perdido ese punto. Entonces es muy importante tener en cuenta en la edad en la que nos encontramos, en qué momento evolutivo normatípico debería de estar el niño y en cuál nos encontramos. ¿Vale? Y entender qué bases y qué procesos hay que instaurar primero para luego instaurar otros después. ¿Vale? Es muy importante que esto lo tengamos muy claro. Es un cerebro en construcción, ¿vale? No recuperamos procesos, creamos, ¿vale? Nuevos procesos, hay que crear nuevas capacidades, hay que reestructurar ese cerebro, ¿vale? Son niños muy pequeños. En niños a partir de 8 años sería diferente. Va a tener ya mucha de la base adquirida, ¿vale? Lo que vamos a hacer es recuperar aquello que se haya perdido, ¿vale? Y potenciar a partir de ahí otros procesos. En, pero como la gran mayoría son previos a estas edades donde mayor secuela se ve, y acordaros que un niño cuando más joven, mayor secuela, tenemos que tener muy claro estos objetivos. También hay que tener claro que me encuentro con esta arquitectura porque ya el cerebro que me viene es este y con este trabajo funciono y creo procesos, creo estructuras, voy haciendo un anclaje ahí para que de unas básicas pueda ir montando otras. Uy. Vale. Cosas importantes a tener en cuenta en la intervención. Iniciar la rehabilitación lo antes posible. Hay que establecer una jerarquización en la intervención, es decir, de ir de lo más sencillo a lo más complejo y de lo más básico de necesidad de cerebro a lo más complicado, es decir, de esas habilidades más básicas a las más a las que requieran de más combinación, es decir, primero tiene que tener una buena atención sostenida para luego poder trabajar una buena capacidad de aprendizaje o de retención de información, ¿vale? Tendré que trabajar una buena velocidad de procesamiento primero para poder pedir una cierta eficacia a ese niño y para que ese cerebro funcione a un nivel que consideremos. Para trabajar función ejecutiva tendrá que estar muy bien ciertas bases, la atención, la velocidad de procesamiento, para que esa combinación que necesitan las funciones ejecutivas se dé. ¿Vale? Desde ahí que trabajemos desde una jerarquización. Hay que motivar al niño y a veces es muy complicado porque ciertos niños vienen con, como hemos dicho antes, con problemas emocionales y con cierta carga apática, ¿vale? Ven la rehabilitación porque muchas veces la rehabilitación cognitiva es evidente, esto lo sabéis, todos aquellos que trabajáis con niños que no se ve, ¿vale? Entonces ellos no entienden que estamos trabajando porque no es tan evidente como una lesión a nivel física, ¿vale? Que también la pueden tener los niños con, con cáncer, pero y le pueden dar más importancia a la parte física porque la ven mucho más que a la parte cognitiva. Hay que psicoeducarlos un poco en el proceso también para que lo entiendan y motivarlos mucho. De ahí que esté muy bien reforzar los logros obtenidos al principio, sobre todo de una manera, el refuerzo positivo hay que tirar mucho de él y hay que potenciar mucho el alabar cualquier objetivo conseguido, ¿vale? Hay que trabajar mucho el rapport con el rehabilitador, que el niño entienda que aunque viene a trabajar, es un sitio donde se tiene que sentir seguro, puede expresar muchas cosas y donde estamos para ayudarle. Hay que potenciar la colaboración con el entorno escolar. Muchos de estos niños van a tener diferentes etapas en el transcurso escolar y en muchos casos vamos a tener que tener una muy buena coordinación con el entorno escolar porque van a tirar mucho de nosotros para entender cómo ajustamos y cómo adaptamos muchas de los materiales con los que ellos van a trabajar. Hay que potenciar la colaboración activa con la familia. Luego hablaremos de entorno escolar y de familia un poco más concreto, ¿vale? Adecuar las expectativas a las reales de todo el mundo, es decir, hay que adecuar las expectativas del niño muchas veces
va a ser difícil porque según en la edad en la que nos encontremos va a ser muy complicado el poder trabajar expectativas o no. Dentro de la medida de lo posible, pues las vamos a ajustar, sobre todo con la familia, ¿vale? Es muy importante que ajustemos expectativas. Y de ahí hay que hacer una evaluación de la eficacia de la intervención mediante registros sistemáticos, de ahí que las valoraciones que hagamos puedan tener una línea de continuidad y sea importante el tipo de evaluación que hagamos para ver este proceso cómo sigue y cómo se desarrolla. Los tres pilares básicos de la intervención serían el niño o la niña que padece el cáncer, la familia y el entorno escolar. Y serían en este orden, porque habitualmente el niño sufre un proceso, ¿vale? Que es el proceso propio de la enfermedad, está un tiempo ausente y aislado. La familia en ese momento, ¿vale? Padece un cambio completo, porque entra la enfermedad y toda la expectativa que estaba se destruye, hay que rehacerla, hay que reformarla. Los roles incluso muchas veces cambian y se alteran. Aparecen diferentes tipos de conductas hacia el niño que también hay que trabajar. Y por último, el entorno escolar, porque es el último sitio al que vaya, ¿vale? No por otra cosa, ¿vale? Sino porque va a ser el último punto en el que vamos a intervenir, porque va a ser el último en llegar, no por otra cosa y no porque sea menos importante. Muchas veces es el gran foco de disputas, el gran foco de problemas, y es donde el niño peor lo va a pasar y donde más vamos a tener que esforzarnos en trabajar. Si nos centramos en el niño, vamos a trabajar atención, percepción, lenguaje, memoria, aprendizaje, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento, todas estas capacidades. Cierto es que, como venía diciendo antes, hay que trabajarlas desde la visión de creamos procesos, tenemos que ver si el proceso existe y no existe, si existe, potenciarlo, si no existe, hay que crearlo, ¿vale? Entonces, tenemos que crearlo de la mejor manera posible. Entonces, a nivel atencional, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que establecer procesos que faciliten la integración de la información, ¿vale? No estamos para perder tiempo, para que el niño explore y experimente cómo es la mejor manera de integrar. No, te vamos a intentar dar un proceso de integración de la información que sea lo más eficaz posible, ¿vale? Entonces, hay que establecer un buen tiempo de atención sostenida, después hay que trabajar un buen proceso para automatizar la atención selectiva, ¿vale? Y si es posible y si es viable, ya se trabajará la atención dividida y la alternante, ¿vale? Porque son atenciones que cuestan mucho más de trabajar, que implican otro tipo de habilidades y de capacidades que tienen que estar también en un buen punto de eficacia, y si no va a ser muy complicado. Y al final no son las que más vamos a necesitar ni de las que más vamos a tirar. Entonces podemos dejarlas si es viable para trabajar más adelante, no en estas etapas tan de infantil o tan pediátricas con el niño. ¿Cómo haremos para trabajar la atención y establecer un buen tiempo de atención sostenida? Nada, crear actividades simples que cada vez duren más tiempo y el niño sea capaz de estar más tiempo en esa tarea o actividad. El problema de muchos de estos niños es que en el post operatorio o después del tratamiento nos encontramos con niños que se fatigan con mucha facilidad, ¿vale? Entonces hay que explicarles que ellos se cansan, que cuando se cansan tienen que avisar, tienen que decir me estoy cansando, se para un tiempo, que el cerebro necesita recuperarse y luego volver a hacer la actividad. Cada vez estos descansos serán de menos tiempo y alargaremos más, intentaremos forzar un poco. El tema es que entienda y que él luego esta pauta la adapte a su manera de funcionar habitual y también se explica así a los padres, ¿vale? Y al entorno escolar. No hay que establecer pautas porque es verdad que si el cerebro lo fatigamos no vamos a aumentar ese tiempo de atención sostenida, sino que lo que vamos a hacer seguramente es a que no llegue nunca a crearse el más tiempo eficaz, ¿vale?, de atención sostenida. Después la idea es trabajar un buen proceso de atención selectiva que se automatice. Todo aquello que automatizamos en el cerebro, ese proceso que automatizamos, nos va a restar carga atencional en él, ¿vale? Y el hecho de automatizarlo va a hacer que podamos redirigir otra energía en el cerebro a otras habilidades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a explicarle cómo se hace una búsqueda de información, una búsqueda de información, ¿vale?, y de integración de la información. Integramos información de izquierda a derecha
bueno, especialmente en el mundo occidental, ¿vale? Entonces, lo haremos de esa manera, integraremos así, buscaremos así, ¿vale? Haremos todas las búsquedas, las lecturas, todo con el mismo proceso de integración, ¿vale? Porque nos va a facilitar integrar información, siempre va a ser el mismo proceso, una vez lo automaticemos, vamos a invertir mucho menos esfuerzo en él, ¿vale? Y esto como recomendación, ya que cada uno evidentemente lo puede hacer, pero siempre es importante trabajar la atención, ¿vale? Para que ese proceso no se pierda, ¿vale? Al inicio de la sesión, aunque luego va a estar vinculado al resto de actividades, pero al inicio de la sesión está muy bien trabajarlo, porque va a hacer que se ancle mucho mejor ese proceso automático y que no se pierda, que cuando venga la apoptosis, ¿vale? En el niño a esa edad de 7 8 años, ¿vale? Que no perdamos esa automatización y que se quede, ¿vale? Sabéis que cuando más se repite algo a nivel de apoptosis, menos lo vamos a perder. Entonces, si hacemos que eso funcione mucho, nos va a facilitar mucho porque va a ser como nuestra vía de entrada de información al cerebro y para luego poderla gestionar lo mejor posible. A nivel de percepción, hay que adaptar los materiales a las necesidades que presente el niño, ¿vale? Lo ideal sería crear actividades más simples en un principio, después aumentar su nivel de dificultad, ¿vale? Y sobre todo hay que estar muy atentos a lo siguiente. Como mucho del material no va a estar adaptado y está creado para niños sin problemas visoperceptivos, ¿vale? Es muy evidente para muchos de ellos el problema que tienen porque ven perfectamente cómo se saltan de una fila a otra, ¿vale? Cómo se han dejado una parte, cómo ha aparecido mi negligencia o algún tipo de patología visoperceptiva que lo altere y esto crea en ellos mucha sintomatología de confusión, de ansiedad, de frustración, de depresión, ¿vale? Y hay que también estar atento a cuando a un niño le molesta según qué actividad para intentar reajustarla, ¿vale? O bien sea para trabajar la parte de psicoeducación y poder así tener un punto de anclaje para trabajar todo ese proceso de entender en qué estamos, dónde vamos y qué es lo que va a necesitar y por qué es importante trabajar. ¿Vale? Entonces es interesante porque nos va a servir para poder trabajar otro tipo de aspectos porque es muy gráfico y muy visual, a veces el error que comete. Entonces es interesante también que nos sirva de proceso para trabajar otro tipo de afectaciones. Luego el habla y el lenguaje, ¿vale? Lo más frecuente son disartrias, disfagias, el mutismo que aparece en un inicio, luego suele desaparecer, ¿vale? No es un tema no es algo que vayamos a ver así, luego suele mutar a veces, ¿vale? En otro tipo de, pues eso, en disartrias, en disfagias, ¿vale? En algún tipo de afasia o de anomia, en problemas de denominación, de fluidez, y aquí es donde más problemas vamos a tener, ¿vale? Lo que más vemos nosotros en la práctica clínica en niños con patología de cáncer, ¿vale? O que hayan tenido un cáncer y se hayan recuperado, es sobre todo problemas de comprensión, de expresión y de lenguaje general, pero sobre todo de comprensión. Entonces, al fallar la comprensión tanto, va a necesitar como repetir las cosas muchas veces, que se les explique de otra manera, ajustar el lenguaje, ¿vale? Aparecen dislexias, pero muchas veces tampoco sabes si la dislexia hubiese aparecido igual con o sin el cáncer y hay cierta problemática, pero es evidente que en muchos de ellos hay problemas de comprensión, tanto para nivel verbal, oral, como para nivel escrito. Esto va a repercutir en su capacidad de aprendizaje, porque aunque vivimos en una sociedad que aprende mucho a través del lenguaje, no a través de la parte visoperceptiva, entonces nos vemos muy limitados muchas veces a la hora de cómo hacer bien la intervención y de que se beneficien de otro tipo de aprendizaje, porque todo va muy guiado, tanto a nivel académico como a otros niveles, por la parte verbal, sobre todo. Y entonces es muy complicado a veces que ellos mejoren un proceso de aprendizaje porque casi todo lleva un componente verbal asociado. Veo que estáis escribiendo en el chat, no le estoy haciendo caso, lo veré al final, ¿vale? A memoria y aprendizaje encontramos que les cuesta registrar, codificar, consolidar, almacenar, acceder. Va un poco ligado todo a lo mismo, ¿vale?
tanto a nivel visoperceptivo, si hay problemas, como a nivel verbal, si hay problemas de decodificación, de comprensión, nuestro aprendizaje va a ser mucho más complicado. Me va a costar mucho más anclar la información, dejar la huella, incluso luego recuperarla. Si a todo esto le añadimos que tenemos un problema seguramente de velocidad de procesamiento por la pérdida de sustancia blanca, mi nivel de registrar información va a ser mucho más bajo, porque realmente voy a necesitar más repeticiones o que se me explique todo a un nivel mucho más lento para que pueda adquirir esa información. Si además le añado que tengo problemas para comprender realmente lo que se me está explicando, pues suma y sigue, ¿vale? Al final, digamos que como son todos procesos que dependen unos de otros, pues en este caso estamos hablando un poco de que esta parte de problemas de memoria también porque el hipocampo está afectado por ser una zona limítrofe, porque suele padecer más las secuelas de este tipo de tratamiento. Hay una falta de neurogénesis, pues también va a afectar a la memoria al ser una de las primeras estaciones donde vayamos. Sobre todo es porque el proceso de aprendizaje se va a ver mermado por todo ello, ¿vale? Un poco por todos los componentes que también se ajustan a ello, y nos tenemos que centrar más que en la memoria, en cómo hacemos para que el niño tenga un mejor recurso para aprender, ¿vale? Si le funciona mejor el repetir muchas más veces la información, el hacerlo de una manera más lenta, el que vaya acompañado de algún tipo de imagen, o si estamos aprendiendo a nivel de imagen, si necesita más tiempo, más imagen que esté más desglosada, un vocabulario que sea mucho más sencillo y fácil, ¿vale? Igual incluso a veces nos encontramos con techos hay niños que de aquí que les cuesta mucho, ¿vale? Un lenguaje mucho más complicado, tiene que ser todo mucho más específico, frases muy cortas, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. A nivel de función ejecutiva encontramos diferentes cosas, ¿vale? Pero hay que potenciar en estas edades sobre todo la capacidad de inferir y de abstraer información. Es fundamental. Si en edades anteriores a los 8 años no potenciamos esto, vamos a tener grandes problemas de autonomía y de función ejecutiva a largo plazo y especialmente en la adolescencia, ¿vale? Lo ideal es empezar con simbología visual, ¿vale? Teniendo diferencias y similitudes, ¿vale? Y luego pasar a hacerlo en aspectos verbales. Si es viable porque el niño comprende bastante bien, y si no, intentar hacerlo también en aspectos verbales y trabajarlo dentro de las limitaciones que pueda tener el niño. La idea también es ir aumentando esa dificultad a medida que el niño vaya cumpliendo las expectativas y la evolución que debería de tener. También es muy importante trabajar el cómo se organiza la información una vez entra en el cerebro, es decir, qué es importante, qué no es importante, qué puedo eliminar, qué no puedo eliminar, cómo organizo esa información cuando leo un enunciado o un problema, pues qué es lo importante, qué no es lo importante, y hacer esa división y esa organización de información. Muy, muy, muy importante trabajar la impulsividad, ¿vale? Porque si no trabajamos la impulsividad vamos a tener problemas a la hora de organizar esa misma información, de adquirir un buen proceso, de ejecutar bien a nivel atencional. Entonces es importante que el piensa, reflexiona y actúa sea como un mantra para todos los niños en los que aparezca impulsividad. Hay niños en los que no aparece, con los que aparezca impulsividad es importante trabajar este punto, muy, muy importante, porque es importante darles esa estructura básica a seguir, ¿vale? Porque si trabajamos desde ese punto con un niño impulsivo, siempre va a hacer ese proceso y siempre eh, va a poder ser lo más eficaz posible, que si es impulsivo en su respuesta. También que el niño que es impulsivo no suele tener tanto problema de velocidad de procesamiento, aunque depende, porque depende de la zona afectada y sustancia blanca, e igual nos aparece a veces enlentecimiento en algunas habilidades o capacidades y en otras no, ¿vale? Y a nivel motor a lo mejor no nos aparece la lentitud y puede aparecer más impulsividad, pero normalmente suelen ir un poco de la mano. Y en estos casos, ¿vale? Sí que hay que ajustarse mucho más a las necesidades que tenga el niño y a sus propias capacidades. Y luego, para esa estructura que hay que seguir, que hay que instaurar, que también tendremos que automatizar, ¿vale? Tendremos que automatizar el para, piensa, reflexiona y actúa lo máximo posible en un niño impulsivo, ¿vale? Pero también tendremos que enseñarles a través de las autoinstrucciones, sobre todo para también potenciar la metacognición en un futuro,
el que seguir una estructura básica, ¿vale? En plan de insistir mucho en que se entienda primero la información, analizar esa información, darle tiempo para que asimile la información. Muchas de esto es lo típico de lee el enunciado de una actividad, explícame qué es lo que has entendido, si no lo has entendido, vuélvete a leer, márcatelo, cuáles son las palabras importantes, hacer todo ese trabajo, porque es muy básico que ese trabajo se haga. Si ese trabajo no lo hacemos y no lo anclamos al cerebro, vamos a tener problemas al final a largo plazo. Pues cuando mejor estén esos procesos, más va a facilitar la adquisición de otros procesos en un futuro. Explicar cómo se va a resolver, ¿vale? Y supervisar esa cadena de proceso por si existen otras y trabajar también la flexibilidad a partir de ahí. Poner el plan en marcha y revisarlo al final. Entonces, aquí el uso de autoinstrucciones nos va a servir mucho, ¿vale? Que sea capaz de ir pauta tras pauta. Luego iremos eliminando igual ciertas pautas o cierta parte de las autoinstrucciones si vemos que el niño es capaz de con igual 3 autoinstrucciones hacer el mismo proceso que antes hacía en 6 o en 7, ¿vale? Entonces es importante tenerlo todo bastante estructurado para que se integre de esa manera la información y se automatice de esa manera. Porque cuando más recursos de procesos eficaces le demos, vamos a estar facilitando mucho más el posible aprendizaje de otras habilidades en un futuro. A nivel de velocidad de procesamiento, no hay trucos, esa es la realidad, ¿vale? Es algo que habitualmente se trabaja con cronómetro y tiempo. Mi consejo es siempre, siempre, siempre consensuar el trabajar con tiempo con el niño, porque muchos de ellos se van a agobiar cuando le sacas el cronómetro, va a ser un problema y un punto de conflicto. Entonces, para ahorrárnoslo, muchas veces lo mejor que podemos hacer es el hecho de trabajar y llegar a un acuerdo con el niño de vamos a empezar a trabajar con tiempo, ¿vale? Para que todo vaya mucho más rápido. Y lo ideal es hacerlo primero, pues, cuando el niño hace una actividad que ya controla, ver cuánto tiempo tarda, establecer ese tiempo al principio y luego ir reduciéndolo. Aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? La calidad de vida y las relaciones interpersonales y las paternofiliales, las afectaciones emocionales y psicopatológicas, el estrés que lleva el niño adicional a todo el proceso, ¿vale? Ya que ven muchas veces que sus capacidades no responden a las demandas. Entonces, toda esa frustración que vamos a encontrar en el niño hay que trabajarla, hay que ver dónde viene. Muchas veces el niño no es capaz de verbalizarlo adecuadamente o no encuentra la manera de expresarlo, incluso de identificar qué es lo que le está pasando y tenemos que ayudarlo en todo ese proceso. También hay dificultades porque no puede seguir el ritmo de los compañeros, ¿vale? Lo cual derivan problemas de autoestima que llevan a esa frustración, ese estrés, a esa irritabilidad muchas veces también aparece en ellos. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces esto va acompañado de alteraciones en la propia autoimagen, porque incluso sufren cambios físicos que también les pueden causar, según en la edad en la que se encuentren, ciertos problemas. Y es importante tener en cuenta todos estos aspectos porque hay que trabajarlos también al mismo tiempo que se trabajan los aspectos más cognitivos. Si nos centramos en la familia, voy a correr porque si no... Importante, ¿vale? La parte sobre ajustar, sobre todo, expectativas de la familia es muy importante que tengan en claro, porque a veces nos encontramos con el padre o la madre ve unas cosas y el otro progenitor ve otras. Uno está más situado, ¿vale? Y sus expectativas están más ajustadas y otro están mucho más disparadas. Unos ven unas cosas, otros no ven otras. Entonces que hay que tratar de hacer como de intermediador familiar, pero sobre todo es ajustar expectativas, es muy importante, orientarlos en el manejo de las situaciones, sobre todo a nivel conductual, que presenta el niño, si hay irritabilidad, si hay desinhibición, si hay algún tipo de frustración en según qué momentos y cómo hay que abordarlo y trabajarlo. Y sobre todo hay que intentar moldear en la medida de lo posible, porque esto a veces es muy difícil, ese rol parental que obtienen de sobreprotección. Porque va a afectar al final al nivel de desarrollo madurativo del niño, ¿vale? Al nivel a niveles afectivos y luego vamos a tener problemas de autonomía también a un largo plazo. Entonces es importante cuidar el tema de la sobreprotección y que entiendan muchas veces hasta dónde deberían de llegar y hasta dónde no.
¿vale? Y explicar todo este proceso y hacer una psicoeducación también con los padres. Muchas veces, al principio, sobre todo de las terapias de rehabilitación o de intervención, lo que vamos a hacer es sentarnos muchas veces media sesión con los padres, otra con el niño, porque es muy importante que a nivel familiar se reconduzcan los roles, ¿vale? Entiendan que hay que poner pautas, lo que es el refuerzo positivo, el moldeaje, para ir restableciendo otra vez una rutina lo más sana posible a nivel emocional y afectivo. ¿Vale? Es muy importante porque es cierto que son padres donde tenemos que entender que han perdido o han estado a punto, han perdido sus expectativas en un principio, luego han tenido el miedo de no sé si mi hijo va a se va a morir o no se va a morir, ¿vale? Entonces ha habido mucho estrés también a nivel familiar y todo eso hay que saberlo manejar. Muchas veces también hay hermanos por medio, hay que trabajar también con los hermanos, hay que entender todo ese entorno porque si no, al final, si no trabajamos los tres ejes, va a haber problemas realmente para poder ecologizar y trasladar y generalizar todo lo que estemos trabajando a nivel individual con el niño. A nivel del entorno escolar, que será igual el último en llegar, porque muchos de estos niños van a llevar, bueno, aquí en España, muchos de ellos tienen al principio, si el tratamiento es muy largo, hay niños que tienen el cole dentro del hospital, los hospitales que lo puedan tener. Hay otros donde el profesor va a su casa y tienen un profesor solo para ellos durante un periodo de tiempo hasta que todo se estabiliza, el tratamiento ya está más o menos claro o dejan de tener sesiones de quimio, de radio o otro tipo de alteraciones y les permite ya ir en una rutina normal al colegio. ¿Vale? Entonces hay que entender que va a ser un proceso un poco más largo, que va a ser mucho más fácil solamente trabajar con el profesor que va al cole que no con el resto, porque básicamente solo lo tiene que atender a él y es mucho más fácil adaptarlo todo. Pero entonces es interesante adaptar el entorno. Hay que tener muy en cuenta el absentismo, es decir, el tiempo que el niño ha estado sin ir al cole debido al tratamiento, donde ha perdido mucho tiempo. O sea, no el tiempo que ha tenido un profesor en casa, por ejemplo, no sería tan importante porque se supone que ha estado trabajando al mismo nivel con todo adaptado que sus compañeros. Pero sí que ha habido un periodo de tiempo donde ha estado hospitalizado y donde no ha ido al cole, ha perdido gran parte del tiempo. Entonces, si le pilla en según qué tiempo, qué meses y lo que dure, pues vas a tener un retraso también a nivel de adquisición de información y capacidades que no va a estar al mismo nivel que el resto de sus compañeros. La presentación de las tareas para comenzar los déficits del niño tiene que estar ajustada, ¿vale? Y tiene que ser lo más redirigida para las dificultades. Por eso tenemos que tener una buena evaluación de las habilidades académicas para poder darles pautas a los profesores de cómo deberían de trabajar con ese niño, proporcionarles ayudas externas, controlar el comportamiento del niño, también es importante dar pautas para el tema de la frustración, de la irritabilidad, etcétera, etcétera. Y luego explicarles ciertos programas específicos para trabajar la percepción, la memoria, la atención y los procesos cognitivos. Es verdad que hoy en día, a nivel de necesidades especiales, nos viene muy bien para poder trabajar todo esto, que al final estamos hablando de alguna manera de un daño cerebral en la manera de intervenir en muchos aspectos. Y me he pasado un poco, pero hasta aquí. Os he puesto una gran parte de bibliografía, ¿vale? Para que podáis consultar si queréis por otro punto y hasta aquí la charla. Pero bibliografía hasta el final, Carmen. No sé, hay que decir, está toda puesta de donde he sacado toda la información. Vale, Aida, todas esas dificultades a las que te has referido, que pueden ocurrir en pacientes tratados con quimioterapia radiológica, ¿se encuentran en todos los pacientes oncológicos o solo en los que afectan el sistema nervioso central? Es decir, un tumor de Wilms o un linfoma tratado en quimioterapia radiológica también producirá secuelas. Aida, sí, ¿vale? Realmente, tú ponte que si el tumor es cerebral, aparte van a haber dificultades añadidas por la zona en la que haya estado el tumor, por la presión que haya ejercido, por el tiempo, bueno, por el tipo de masa que sea, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de que los tratamientos de quimio y de radio, si no son focalizados el de radio, como hemos explicado antes, o es intravenosa la quimio, suelen provocar este tipo de dificultades porque afectan a la sustancia blanca, básicamente, ¿vale? Porque son mucho más difíciles de controlar. Lo que se ha visto es que en los últimos estudios, en aquellos pacientes donde la radio
es focalizada, la significación es es menor a este nivel de secuelas cognitivo-conductuales, pero suelen padecerse, sobre todo porque son cerebros en formación. Evidentemente, una persona igual adulta, ¿vale? Cuando recibe este tratamiento, si no es muy durante mucho tiempo, se va a recuperar mucho más fácil, porque la secuela ya sobre procesos adquiridos y muy madurados. Entonces, de ahí la diferencia, ¿vale? Por eso la importancia y la diferencia entre un niño y un adulto. No sé si lo preguntabas por eso, ¿vale? Pero sí que hay afectación, la que va a ser muy diferente por eso, porque estamos hablando en niños o en pediatría de un niño eh, con un cerebro en desarrollo y en adultos ya estaría completo, entonces simplemente habría que recuperar como mucho y se hace de una manera, digamos, decir, espontánea, al menos que hay tumores cerebrales que van a necesitar intervención, ¿vale? Y por la presión, por la aplasia y por un montón de aspectos. A ver, voy un poco por orden, ¿vale? No sé si... dejadme leer un poco las preguntas, ¿vale? Y así intento ajustarme. Álvaro, yo creo que si trabajas como neuropsicólogo, te tiene que gustar, ¿vale? Y te adaptas un poco a todo. Y al final trabajo con daño cerebral infantil y adulto también, y de alguna manera te acostumbras a ello y a verlo. Es decir, y a veces ya detectas incluso qué paciente se va a morir o no porque ya lo ves la evolución que tiene. Entonces creo que al final es un tema de entender que es tu trabajo y que estás haciendo todo lo posible. Va un poco en ese punto, pero no sé, creo que depende ya de cada persona. Vale, Eva Martín, a que te veo aquí en pantalla. ¿Cómo se da un germinoma en un paciente de 9 años? Yo creo que lo que hemos hablado, hay que valorar y ver exactamente qué capacidades están preservadas o no, ¿vale? Y a partir de ahí trabajar si el tumor es desde los 9 años o era previo. Quiero decir, a ti te ha llegado con 9 años, ¿vale? Pero ¿en qué momento tuvo el tumor y tuvo, es decir, y empezó el recorrido? ¿Vale? Eso es lo que más nos interesa, porque necesitamos saber qué procesos tiene adquiridos y cuáles no. ¿Vale? Entonces, según los procesos que tenga adquiridos o no, que trabajamos. Es cierto, Eva, que un niño de 9 años tendría que tener ya un nivel atencional muy bueno, una capacidad de abstracción buena, una planificación, ¿vale? Una atención selectiva y dividida de estar más o menos empezando a debutar y una parte de función ejecutiva. Si eso no lo tenemos, pues tendríamos que irnos a primero empezar a trabajar atención, ¿vale? Luego trabajar velocidad, trabajar un poco, ver las características del niño y empezar a trabajar desde ahí, desde qué parte básica nos está fallando y no nos da para que aparezcan otras capacidades. Si no trabajamos las básicas, ¿vale? Va a ser muy difícil que le pidamos al cerebro que trabaje otro tipo de capacidad. Entonces hay que intentar establecer una base. Yo te recomendaría una buena valoración, ¿vale? Ver dónde está fallando e irnos de lo básico a lo complicado, ¿vale? También es verdad que muchas veces podemos trabajar, si es un niño, tú ponte que realmente el tumor apareció a los 7 8 años, ¿vale? Seguramente tiene muy buena base ya establecida y se ha tenido un buen nivel de desarrollo, ¿vale? Que eso también hay que verlo. Entonces, probablemente te podrías centrar ya en capacidades mucho más superiores, más a nivel ejecutivo, y ver también un poco consecuencia a nivel emocional y conductual y qué está pasando ahí. Esa parte es lo que yo lo haría de esa manera. Pero primero, muy importante, el establecer una buena base con la valoración. ¿Ok? Vale. Vale, Liana, las pruebas para evaluación de la atención sostenida y selectiva, yo suelo usar el CPT-3, que es una, es una, es una prueba que se usa vía ordenador, ¿vale? Y simplemente en los niños hasta los 7 años
tienen que darle al espaciador o a un botón o a un pulsador, ¿vale? Donde lo que se hace es, aparece en un montón de dibujos y tienen que darle todo el rato al pulsador, menos cuando aparece una pelota de fútbol, ¿vale? Y entonces medimos, está muy bien porque es muy completo, porque luego te hace un gráfico, ¿vale? Donde pone si ha habido algún tipo de perseverancia, si iba más lento de lo que tocaba en la respuesta, si ha habido algún problema de omisión de respuesta, un poco te da muchos detalles. Entonces, y aparte te puede servir porque si lo pasas cada X tiempo, ¿vale? Te va a dar información de si hay una mejora o no, aunque no sea significativa muchas veces, sí que se ve una mejora en el proceso. Entonces, a mí es de las que más me gusta. Si no, ya te puedes ir a otro tipo de cuestionario, pero es que encima de este además está validado y tal, y a mí me parece la mejor opción. Jackie, Irene, sí, creo que lo he dicho ya. Es que he corrido ya un poco en la parte final, pero con los padres es importante trabajar la psicoterapia. Y va a depender de cada padre, pero sí. Sí, sí, es importante. Eh, Iván Zambrano, yo de musicoterapia no controlo mucho, o sea, no te puedo decir mucho, pero entiendo que si el niño tiene un especial interés en la música, va a ser algo como en cualquier tipo de daño cerebral. Quiero decir que, al final, haceros un poco la idea que estas son las características de onco pediátrica, pero estamos hablando al final de un daño cerebral y hay que tratarlo un poco de la misma manera. ¿Vale? Aunque tengamos que contemplar al ser un niño muchos más componentes alrededor del niño y entornos. Pero es cierto que la musicoterapia yo la trabajaría exactamente igual que la puedas trabajar con cualquier tipo de daño cerebral adquirido. Eh, Verónica Solé, ¿se ha demostrado la posible comorbilidad de cáncer, obviamente, en niños adolescentes con algún TEA? Sí, sí, puede pasar, es decir, puede haber un niño con TEA que luego le aparezca un tumor completamente. Lo que tendremos que saber es si el TEA ya existía y luego tuvo un cáncer, o si el cáncer ha provocado que tenga sintomatologías, ¿vale? Similares a los del TEA. Y si tendremos que trabajar ciertas cosas como TEA, ¿vale? Porque ha afectado a zonas que están también afectadas, podríamos decir, en el trastorno del neurodesarrollo de TEA, pero no es lo mismo porque el TEA es un trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? Que viene ya marcado supuestamente por un tema evolutivo, mientras que el cáncer puede aparecer después. ¿Vale? Entonces no sería lo mismo, pero puede ser, ¿eh? Porque incluso hay lesiones, suponte que hay lesiones cerebrales que causan trastornos a nivel de personalidad también orgánicos, etcétera, etcétera, entonces todo puede ser. Por eso que puede haber comorbilidad si afecta a zonas, sí, incluso puede haber comorbilidad simplemente porque previamente o premorbidamente existía ya el TEA y luego apareció el cáncer. No es incompatible. Voy a dedicarme a responder a preguntas sobre la charla, ¿vale? Porque veo algunas que... Y luego, si da tiempo, contesto al resto, ¿vale? María Dolores, ¿hasta qué punto la explotación familiar centrada en la enfermedad dificulta el tratamiento neuropsicológico? Muchas veces mucho. Sobre todo cuando tienes a unos padres donde cada uno va por un sitio. Porque te toca primero hacer como de conciliador y luego ya trabajar otros temas. La sobreprotección va a aparecer casi siempre. Es raro encontrarte muchas veces a padres que estén bien situados a nivel de expectativa y de lo que tienen delante, que es lo normal porque el proceso que han pasado es muy complicado, ¿vale? Entonces hay que entenderlo y ponerse también un poco en su situación, porque muchas veces tendemos a cuestionarlos, ¿no? O a juzgarlos y no, tendemos que ponernos de llevan un proceso muy complicado, muchas veces muy largo, ¿vale? En el que ha habido muchas alteraciones
y muchos diagnósticos diferentes, etcétera, etcétera. Incluso han tenido que ir de su casa para vivir en otra. Entonces, todo es un proceso muy largo, complicado. Ha habido cambios de roles familiares, donde alguien ha tenido que dejar su trabajo, dejar a un niño en una casa e irse a cuidar del otro. Entonces, todo eso hay que entenderlo, ¿vale? Y dificulta el tratamiento y forma parte del tratamiento el psicoeducar a los padres y el hacer psicoterapia con ellos para ir desligando un poco eso y que entiendan que esa sobreprotección, ¿vale?, va a afectar al niño a largo plazo, porque cuanto menos autonomía le des, peor va a ser en un futuro, porque muchas menos capacidades se van a desarrollar, muchos menos procesos se van a dar. Entonces hay que explicarle a los padres que el proceso se tiene que dar y si no le dan la oportunidad de darlo, no va a aparecer nunca, ¿vale? Sara, yo el test Barcelona, yo no lo usaría para niños porque no se puede, no tiene baremos, ¿vale? Y es importante que los tenga. Eso para empezar. Y luego yo no conozco el nuevo test Barcelona que ha salido hace poco, no tengo constancia de él. Entonces no sé qué baremos tiene. Ahí no te puedo decir mucho, pero el que conozco antiguo, no, yo no lo usaría con niños, la verdad. Sé que es una buena batería para adultos, pero yo para niños no lo usaría. Eh, Sofía, sí, la secuela se le suele comentar a todos los padres, sí, sí. Eso está claro, pero aparte es que es un tema que a veces es inviable, quiero decir, es necesario porque si no es imposible. Eh, Tomás Medina. Como PT lo que haría sería adaptar sobre todo mucho material, ¿vale? Y al principio hacer mucho material manipulativo y luego ya ir complicando un poco todo. Y yo es lo que haría, porque me parece lo más razonable y por dónde se voy a empezar. También depende de la edad del niño, pero siempre simplificando primero y luego ir complicando, porque si no crea mucha sensación de frustración muchas veces cuando no llegan al nivel mínimo. Yo siempre empiezo cuando viene un niño nuevo por algo muy básico, le explico que igual es algo muy básico para él, pero que tenemos que ir poniendo y ver dónde está, dónde empieza la dificultad. Zuleima, pues material así tal cual como para leer, no te podría recomendar nada que te diga, mira, está súper bien esto, ¿vale? Yo creo que si os pasan la presentación y con los artículos que hay, si queréis leer un poco más, es suficiente. Porque tampoco es un tema que esté muy, muy investigado y a veces, luego ya si consultas algún tipo de web, igual tienes algo más de información, pero mm, así como algo que diga, mira, pillas este libro y súper guay, no, lo veo complicado. Angélica, ¿qué hay de las emociones? ¿Cómo se ven afectadas y se interviene? Va a depender mucho de la edad del niño y del punto en el que se encuentre. Va a haber niños con muy planos a nivel emocional, niños completamente disparados. Casi siempre aparece mucha irritabilidad, sobre todo en la fase aguda y porque sobre la sobreprotección se añade el hecho de que les han dicho pocas veces que no, entonces tenemos que trabajar todo eso. Entonces a nivel emocional hay mucha mm, va a depender mucho de cada niño, ¿vale? Y hay que intervenirlas como con cualquier otro niño. Eh, Bego, ¿en qué tipo de casos suele dar el mutismo? Es común sobre todo en trastornos, en tumores de fosa posterior, ¿vale? Aparece un síndrome que es el síndrome cognitivo cerebeloso, suele dar mutismo al principio. Luego se elimina, quiero decir, que es un mutismo que aparece en la fase aguda,
pero que luego se suele transformar en algún tipo de alteración a nivel de lenguaje, ¿vale? Pero no suele continuar en el tiempo, dura un tiempo concreto y luego se elimina, sobre todo en tumores de fosa posterior. Eh, Lisette, ¿cuál es el daño futuro para una niña intervenida a sus 2 añitos? Eh, el daño puede ser mucho, ¿vale? El tema es que lo que hay que tener en cuenta es, partimos de la base de que sabemos que ha sido intervenida, partimos de la base de que sabemos qué tipo de tumor y qué tipo de tratamiento estará teniendo, ¿vale? O ha tenido. Entonces vamos a valorar con 2 años en qué punto estamos a nivel de habilidades, qué no ha adquirido y qué sí que tiene adquirido. Aquello que no haya adquirido vamos a trabajar para ir construyendo esa base para todo lo que venga en un futuro. También nos va a servir el hecho de saberlo, de conocerlo, el hecho de que si en un futuro aparecen ciertos problemas, ¿vale? Podemos saber si se achacan a ese tratamiento o no y qué es lo que puede ocurrir. Va a depender de un montón de factores. Va a depender del tipo de tumor que haya tenido, del tipo de tratamiento, de cómo haya sido. Va a depender de muchas cosas, ¿vale? Dentro de todo esto. Pero es esencial es saber de qué punto partimos para ver cómo trabajamos. A ver, la batería ENI. A ver, yo he dicho la Western porque es la que yo suelo usar, ¿vale? Porque es muy común, ¿vale? Y aquí en España, por lo menos, es la que más se suele usar. También la que mejor entienden en los coles muchas veces y nos sirve también mejor a la hora de aglutinar información, pero que se puede trabajar cualquiera. Lo importante sería que si se trabaja en una, se trabaje de continuo en esa, sería lo interesante, porque son niños que van a llevar un largo proceso, seguramente, entonces es interesante que poder repetir la batería y ver la continuidad como es. ¿Vale? Yo he dicho Wesley porque es la que suelo usar, no por otra cosa. A ver, ¿cómo distinguir un daño realmente orgánico de uno aprendido por el contexto? Normalmente los daños orgánicos suelen ser mucho más estáticos, ¿vale? Y no suelen tener tanto cambio, ¿vale? Normalmente lo que haces es que voy a alterar el contexto a ver si se produce un cambio, ¿vale? Eso sería lo ideal, es decir, trabajo el contexto porque el orgánico difícilmente lo voy a poder trabajar. Entonces, trabajo en el contexto a ver si se modifica y se cambia. Oye, mira, me viene a cabeza un niño que ahora ya es adolescente, adulto casi, ¿vale? Que no tiene mucho que ver con esto, pero sí, ¿vale? Él es impulsivo, pero a unos niveles espectaculares, ¿vale? Hemos trabajado todo tipo de pautas a nivel de impulsividad, hemos estado trabajando a muchos niveles, él es muy consciente, hemos psicoeducado mucho en la problemática y él es capaz de verbalizar cuando tú le dices que pare, porque aparte tiene una verborrea espectacular, ¿vale? Él está hablando y te está diciendo, sé que tengo que pararme, pero no puedo. No puede porque por mucho que hemos intentado, que hemos hecho todo tipo el daño es tan orgánico, ¿vale? En el control de la impulsividad, ¿vale? Que no se puede frenar, por mucho que sabe que lo tiene que hacer, ¿vale? El freno no está. Entonces, o sea, la intervención en el contexto o entendiendo, ¿vale? La patología que viene procedida por ahí, vas a saber si el daño es más orgánico o menos. Ana Isabel Burgués, ¿alguna prueba de evaluación de las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas se valoran habitualmente y a mí me gusta más prueba por prueba, ¿vale? Para flexibilidad
pues cartas de Wisconsin, por ejemplo, toma de decisiones, pues el mapa del zoo, para planificación también, Torre de Londres, hay un montón de pruebas de evaluación de las funciones ejecutivas, que eso va a depender un poco, ¿vale? De lo que quieras valorar en concreto. No hay una prueba para funciones en general. Es verdad que a mí me gusta mucho aritmética, yo siempre digo que aritmética sería una buena prueba para todo porque combina un montón de cosas, ¿vale? Comprensión, velocidad, atención, cálculo, eh, toma de decisiones, mezcla todo. Pero eso es mi opinión, ¿eh? No es que sea así. Olga, nosotros para psicopatología y para conducta usamos el Achenbach o la Bineland. La Bineland si los niños son muy pequeños y el Achenbach para si son un pelín más mayores. ¿Vale? Porque es la que más nos gusta a nivel de información, porque tiene muchos ítems y luego te los desglosan bastante bien. Nosotros, es la que yo suelo usar, ¿eh? Se pueden usar otras, pero yo os digo la que suelo usar yo. María Andrés, ¿cómo trabajar la atención sostenida? Os explico. No sé cómo voy de tiempo, yo aquí estoy. La atención sostenida es muy importante trabajar de la siguiente manera. Yo le marco al niño una pauta, ¿vale? Una actividad, perdón. En la actividad le, lo que hago es, por ejemplo, yo lo que hago es, trabajo hasta que el niño me dice que está cansado. Una vez él está cansado mentalmente, evidentemente, cognitivamente, hacemos un parón. Al principio ese parón igual puede ser de 2 minutos, de 3. Luego retomamos la actividad, volvemos a parar, retomamos la actividad. Eso a medida que vaya el niño avanzando, lo que haremos será estaremos más tiempo haciendo la actividad. Por ejemplo, si hemos empezado con 10 minutos y ya se ha cansado, intentaremos que si a los 10 minutos en la siguiente nos dice que está cansado, ¿vale? Aumentamos un poco más y forzamos, pero luego hacemos el paro, en plan de, pues en vez de 10 minutos estamos 12 y paramos otros 2. Y así vamos ampliando cada vez más el tiempo de exposición y reduciendo el tiempo de descanso. Luego igual serán, por ejemplo, 15 minutos de exposición, un minuto de descanso, otros 15, un minuto, hasta que me pueda estar 45 minutos, por ejemplo, atendiendo todo el rato. Así es como trabajaremos la sostenida. A ver. Pablo, me preguntas, ¿qué pruebas de tamizaje o screening recomiendas para deterioro cognitivo en niños menores de 8 años? Yo no recomiendo nunca screenings. Me parece una falta de respeto a la persona. Lo siento mucho, pero un, un test de screening nunca te va a dar información para trabajar con un niño. O sea, te va a dar... es que al final vas a tener que valorar mucho más. Quiero decir, es que a mí me parece perder el tiempo. Quiero decir, sí, te va a decir, pues mira, falla aquí, pero no vas a saber exactamente en qué falla, en qué proceso está fallando. Necesitas realmente explorar mucho más allá. Entonces, céntrate ya de entrada en explorar más allá. Busca una buena batería que ya te lo de todo si no quieres tener varias pruebas, pero un screening a mí me parece una pérdida de tiempo. Me parece que es algo para simplificar a veces los diagnósticos y no te da información real. Entonces, yo, desde mi punto de vista, obviaría los screenings y me iría directamente a... Otra cosa que digas, una batería concreta para pasar en general, pues eso en infantil es más complicado muchas veces centrarte en una. Puedes escoger, ahí está la Nepsi, la Woodcock, hay algunas, ¿vale? Que yo igual te diría, pues mira, estas tienen un poco de todo y me gusta además cómo están planteadas, ¿vale? Pero os las escribo en el chat, ¿vale? Por si acaso. Eh, pero realmente no, yo no lo, es que vamos, no, pasaría del screening. Hola Pepe, Hola,
Hola, creo que podríamos llegar a leer las últimas tres preguntas, si te parece bien, y podríamos dar por finalizada la Vale, sesión. sí, es que me saben mal porque... Tranquila, tranquila. Vale. A ver, es que estoy leyendo un poco para ver la que sea más adecuada también a la sesión. Rosa, a mí el Kumani me parece bien, ¿eh? Vamos, sin problema ninguno, lo puedes pasar perfectamente. Para valorar lenguaje, pues mira, el Peabody puede ser, dentro de la batería de Woodcock, en las habilidades académicas, tienes de comprensión, de escritura, de lectura, y esa tiene un montón. La verdad que es bastante completa. La he escrito aquí en el chat. Pablo, depende de cómo sea la quimioterapia, tendrán mejor pronóstico, pero muchas veces se supone que los pacientes que solo han llevado quimio, que es el tratamiento habitual que se da en leucemias, tienen mejor pronóstico porque hay mucha menos lesión a nivel cognitivo que los que llevan quimio más radio, que es lo que suele pasar muchas veces. ¿Vale? Entonces, sí que sería así, podríamos decir, en líneas generales. Vale, voy a contestar a una y acabo. Mm, eh, Lilibet pone neuroplasticidad en los niños con cáncer. A ver, la neuroplasticidad existe, eso es un hecho, ¿vale? Pero en niños hay que plantearse siempre lo mismo. Eh, Hay que plantearse siempre lo mismo, perdón, porque es que me sale aquí como chat privado y no sé ponerlo en... vale, todos. Lo vuelvo a escribir, perdón. Estas son las dos baterías, ¿vale? Neuroplasticidad. Todos los niños tienen neuroplasticidad, evidentemente, están en un punto de neurogénesis, de crear estructuras, procesos. Sí, estamos todos de acuerdo. El problema es que damos como por sentado que un niño viene con una estructura hecha y que lo que haremos a trabajarla, o que esa estructura debutará, ¿vale? En el momento que le toque evolutivamente, pero eso es mentira, ¿vale? Un cerebro se va creando a través de las experiencias. ¿Vale? Tiene sus células, ¿vale? Porque han hecho su proceso de migrar a la zona que les toca, ya sea corteza, parte subcortical o la zona X, ¿vale? Pero partimos del punto de eh, ese cerebro no tiene las capacidades ahí muertas hasta que venga el momento de activarlas. Tenemos que crearlas. Por eso yo hablo de procesos, porque realmente no son capacidades ni habilidades. ¿Vale? Como sabéis, el cerebro hoy en día estamos más en la era del conectoma, ¿vale? Hay diferentes grupos de células y de neuronas que se encargan de coordinar funciones, ¿vale? Pero no está la función ahí. La función depende de otras coordinadoras que le pasan información a esa. Por eso hablamos de procesos, ¿vale? Entonces, tenemos que crear esos procesos. Si no creamos los procesos básicos, apoyándonos en esa neuroplasticidad que tiene el niño, si no los potenciamos, no los repetimos y no los anclamos de tal manera que cuando venga la apoptosis no se los cargue, ¿vale? Si no trabajamos desde ese punto de vista, vamos al final a estar trabajando cosas que luego solamente van a desaparecer. Entonces, esa es la importancia. Claro que hay neuroplasticidad, pero tenemos que llevárnosla al mejor terreno posible, que es al de crear procesos que nos ayuden a luego facilitar la integración de otro tipo de procesos. ¿Vale? Entonces, me gustaría recalcar esto porque siempre que se trabaje con niños es importante tener esta visión. Es un cerebro en construcción, no está construido. Y se le meten cosas, no. Tenemos que ayudar a crear ese proceso. Por eso hay que crearlo de la mejor manera eficaz. Ya que tenemos la oportunidad de crear un proceso, vamos a hacerlo de la manera más eficaz y mejor. Porque nos va a ahorrar mucho tiempo después. ¿Vale? El proceso que yo aprendo de manera natural
puede tener errores y no ser lo más eficaz del mundo. Entonces, ya que estamos ante un cerebro plástico y que tiene la opción de crecer, vamos a darle el mejor proceso posible, ¿vale? Y esa es un poco la idea que os tenéis que llevar. La Vineland 2. Giova, te lo he puesto ahí debajo también, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la participación, por la asistencia. Ha sido un placer y nada, hasta la próxima, ¿vale? Y me gusta que os haya gustado, así que perfecto. Buenas noches. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.